Cuando hablamos de nuevo orden mundial, estamos hablando, sin dudas, de un reordenamiento geopolítico. Esto es un nuevo orden internacional, podríamos bien decirlo, ¿cierto? En donde la pandemia justamente vino como anillo al dedo y podemos ver cómo la competencia entre Estados Unidos y China por estas nuevas tecnologías y por acomodarse al futuro. A eso nos referimos con nuevo orden mundial, que sin lugar a dudas, esta disputa por el nuevo orden internacional entre Estados Unidos y China, donde aparentemente todavía no se plantea una hegemonía unipolar, por eso vemos las tensiones que hay, en donde sí se ofrece, y como bien lo plantea Klaus Schwab en su libro COVID-19, el gran reinicio, esta elite financiera se presenta como garante del orden internacional bajo la idea de gobernanza global, ¿no es cierto? Y ahí empiezan a cuadrar varias cosas, porque este modelo de gobernanza global tiene tres premisas básicas, a priori podríamos decir, que son justamente las planteadas y el eje del Foro Económico Mundial de Davos, de la Agenda 2030 y de este poder transnacional. Y por eso se ve que la batalla, más tarde o más temprano, la van a ganar en esa puja interna los gigantes tecnológicos. Ahora, esos gigantes tecnológicos vienen marcando dos eventos fundamentales de su agenda. Vos lo mencionaste, o mencionaste uno al menos, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Después está el otro, que por más que sea de otra organización, se vincula y va hacia el mismo lado, que es el gran reinicio del Foro Económico de Davos. En ese sentido, Cristian, ¿cómo se relacionan estos dos componentes de la agenda globalista? Bueno, mira, Lucas, este es un punto a desarrollar por varias partes. Déjame empezar por, y te pido que me recuerdes esta idea de asociar la idea del gran reinicio con la Agenda 2030. Déjame empezar por lo que fue el Foro de Davos este año, haciendo un breve recorrido de lo que es el Foro de Davos, ¿no? Para los que por ahí no están inmersos en el tema. Un foro de Davos creado por Klaus Schwab, un economista alemán, en 1971, que se inicia como un foro de administración económica europea, ¿no? De gestión europea, foro de gestión europea, ese creo que era el nombre original. Luego en el 84 toma el nombre con el que lo conocemos, el Foro Económico Mundial de Davos, que en un principio, como indica su nombre, estaba abocado a estos temas de la economía, del mundo de las finanzas, con una clara visión empresarial, como siempre lo planteó Klaus Schwab, su fundador, pero que a partir de 2006 podríamos plantearlo, ya en los 90 se venía a través de la transnacionalización del capital, ¿no? Ya de un capitalismo financiero absoluto en la década del 90, empieza a tomar más trascendencia como, si se quiere, como think tank, ¿no? Como un evento a tener en cuenta donde se reunían las grandes empresas, pero que sin duda el quiebre se da en el 2006, donde el Foro Económico Mundial de Davos abre sus oficinas en Nueva York y en Pekín. Abren a la par dos oficinas centrales en las dos grandes potencias que hoy tiene el mundo, ¿verdad? Y sin dudas que el 2008 es el punto de inflexión, ¿no? Recordemos la crisis mundial de 2008 de Lehman Brothers, por esta burbuja financiera de los créditos subprime, la burbuja hipotecaria, que llevó al Estado de Estados Unidos a pagar los platos rotos de las corporaciones. Ahí toma un giro y se empieza a instalar justamente la cumbre para la agenda global, le van a llamar en el Foro Económico Mundial de Davos. Una especie de G20 paralelo donde se reúnen no solo los líderes políticos del mundo, sino que los representantes de grandes corporaciones y de estos organismos internacionales. Es tal así que el Fondo Económico Mundial de Davos se financia gracias a las membresías de más de 1000 empresas, que se estima que tiene una recaudación anual, en lo que se puede conocer por los datos, superior a los $5.000 millones por año, ¿no? O sea,
Y en su junta directiva están justamente todas estas personas. Tiene una junta directiva de 24 personas, ¿no? En donde podemos encontrar a Christine Laguerre, por dar un nombre, ex FMI, hoy Unión Europea, ex gerentes de Goldman Sachs, bueno, de Johnson Johnson, el mismo Jack Ma de Alibaba, de Nestlé. Bueno, en fin, toda la élite financiera global está ahí en ese Congreso Ejecutivo y claramente tiene voz en el Foro Económico Mundial de Davos. Ahora bien, este año fue bastante particular porque estuvo marcado por la idea del gran reinicio, algo que ya se venía charlando y debatiendo en la anterior edición, bajo el manifiesto 2020 que ellos le pusieron, ¿no? Cuyo ahora objetivos ya no pasan a ser, digamos, el centro de atención la economía, porque ya tienen un control de las finanzas esta elite, sino que sus dos objetivos, principalmente, y se puede demostrar con los temas que han tratado en la anterior edición y en esta, son el cambio climático y el tema de las nuevas tecnologías, lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no es cierto? La inteligencia artificial y lo que ellos llaman la revolución tecnológica. En eso fueron los aspectos que se centraron este año. Y mirá, acá tengo, porque no quiero faltar a la verdad, quiero decir los 5 puntos que mencionó Klaus Schwab a tratar este año, ¿no? Y que luego mencionó Xi Jinping en su discurso inaugural. Otro dato a tener en cuenta, ¿no? El presidente, el líder del Partido Comunista Chino, abre el Foro Económico Mundial donde se reúne la elite financiera mundial. Y ya han sido naturalizado de una manera que no deja de sorprender, ¿no? Como el líder del Partido Comunista es totalmente funcional al liberalismo económico. De hecho, ha proclamado en su discurso ir hacia una gobernanza económica mundial, ir hacia una gestión mundial, bajo esta idea de gobernanza global, fomentar el libre mercado, la apertura, la defensa de las instituciones internacionales, un discurso para afuera, claramente en política exterior, claramente neoliberal si se quiere, porque es en términos de relaciones internacionales lo que promueve es un neoliberalismo institucional, totalmente apegado a esta élite. Y bueno, y justamente Xi Jinping resaltaba en su discurso los puntos básicos que proponía Klaus Schwab, que en la apertura del Foro Económico Mundial de Davos, esto lo pueden buscar, lo van a encontrar, son 5 puntos que me parecen clave, por eso me permito leerlo. El primero es ir hacia una transformación industrial responsable. Esto quiere decir acelerar el proceso de cuarta revolución industrial y de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. El segundo punto es, bueno, mejorar la gestión mundial, ¿no? Ir directamente, ya lo dicen, sin descaro hacia la idea de una gobernanza global. El tercer punto, acá también es muy interesante, diseñar sistemas económicos y sociales justos, ¿no? Acá Klaus Schwab plantea la idea del capitalismo inclusivo o el capitalismo de partes interesadas, stakeholder le va a decir, ¿no? Donde las empresas tienen que tomar la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, y ahí podemos ver cómo se empieza a vincular con la Agenda 2030. El cuarto punto es modelar las nuevas tecnologías para el bien, utiliza la palabra bien, ¿no? Y acá podemos ver, esto ya lo explicó Miklos Lukas, ¿verdad? Cómo se comienza a introducir o la perspectiva que se le quiere dar a esta revolución biotecnológica, y la idea del transhumanismo, ¿no? Porque ellos ven como algo, ya un proceso inalterable, el camino transhumanista hacia el que tiene que ir la humanidad. De hecho, recordemos que hace algunas ediciones atrás, en este Foro Económico Mundial, expuso el filósofo Yuval Harari, un israelí, en donde planteó que el mundo se va a dividir en 2 castas, ¿no? Una casta que va a poder acceder a esta idea transhumanista de optimización del cuerpo y mejora a través de la tecnología, de, digamos,
Como dice uno de los puntos, ¿no?, que plantea el Foro Económico Mundial de Davos, los órganos no necesitarán trasplante porque serán creados. Una parte de la humanidad, que claramente va a ser esta minoría, va a poder acceder a esas mejoras que le permitan una mejor salud y una mejor prolongación de la longevidad, ¿no?, de su franja etaria, y otra va a quedar rezagada. Y acá está el punto de la ideología, porque claramente tienen que vender algo como bueno o como bien, dice Klaus Schwab, para el resto de la población, la clase media y los trabajadores, que van a ser quienes no van a poder acceder a este mundo que están vendiendo, que es al que sí ellos van a acceder. Y acá ya se perfila la idea transhumanista, ¿no?, la idea de Homo Deus, como bien planteaba Yuval Harari, de hombres dioses. Entonces va a quedar, y lo podemos ir viendo ya, ¿no?, como esta idea de querer borrar los límites morales que tiene el ser humano para poder trascender, ¿verdad?, para creerse dioses. Y acá podemos ver también cómo esta idea del individualismo desapegado de la comunidad, ya lo decía Aristóteles, ¿no?, fuera de la comunidad solo hay bestias o dioses. Bueno, plantean ese mundo en donde ellos son dioses y nosotros somos los nuevos siervos, menos que siervos de la gleba de la Edad Media. Por eso esta idea estamental, que también en su discurso de Foro de Davos lo resaltó Putin, ¿no?, que se está generando estamentos, en donde hay una clase de estos señores de las finanzas, y los siervos, que seríamos los trabajadores, la clase media, los nuevos siervos, en condiciones peores que la Edad Media, porque es una servidumbre mucho más precaria, porque hoy en día una familia no tiene protección, no tiene seguridad que le brindaba el señorío en ese entonces. Hoy una familia no tiene acceso a la alimentación a través de la tierra, ni siquiera a partir de la economía social de mercado que ellos proponen, porque podemos ver las dificultades que tienen trabajadores y clase media para cubrir las necesidades de una canasta básica. Y ni siquiera ni que hablar de la posibilidad de formar una familia, ¿no?, ante todos estos problemas. Entonces una condición mucho más precaria. No faltará el idiota que diga que ha habido un montón de mejoras gracias al capitalismo, cosa que nadie duda. Lo que sí estamos viendo es que vamos a un nivel en donde no vamos a volver a arar la tierra como se hacía en el medioevo, sino que es una simple metáfora que explica la decadencia en la cual estamos viviendo, en donde los logros que supo en su momento darle el capitalismo a los trabajadores, hoy se ven totalmente borrados y destruidos por esta clase global plutocrática. No me quiero extender, y quería resaltar el punto 5, que es el más importante quizá, que es la idea esta de crear un nuevo sistema multilateral. Bueno, acá ya está plasmado directamente la idea del nuevo orden mundial, ¿no?, del que estamos hablando, que a veces quizás hasta los sectores más intelectuales o los que uno podría esperar que tengan cierto conocimiento y comprensión de lo que sucede en el mundo, o por su acceso a la educación y formación, ¿no?, hoy sean los más idiotas, ¿no?, en el sentido también etimológico de la palabra, porque los más escépticos a la política y se niegan a la realidad, ¿no?, porque anteponen la ideología y no logran verlo. Me cuesta ver a mí entender cómo no pueden verlo. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, estamos hablando sin dudas de un reordenamiento geopolítico. Esto es un nuevo orden internacional, podríamos bien decirlo, ¿cierto?, en donde la pandemia justamente vino como anillo al dedo, y podemos ver cómo la competencia entre Estados Unidos y China por estas nuevas tecnologías y por acomodarse al futuro. A eso nos referimos con nuevo orden mundial, que sin lugar a dudas, esta disputa por el nuevo orden internacional entre Estados Unidos y China, donde aparentemente todavía no se plantea una hegemonía unipolar, por eso vemos las tensiones que hay, en donde sí se ofrece, y como bien lo plantea Klaus Schwab en su libro COVID-19, el gran reinicio, esta elite financiera se presenta como garante del orden internacional bajo la idea de gobernanza global, ¿no es cierto? Y ahí empiezan a cuadrar varias cosas, porque este modelo de gobernanza global tiene
tres premisas básicas, a priori podríamos decir, que son justamente las planteadas y el eje del Foro Económico Mundial de Davos, de la Agenda 2030 y de este poder transnacional, que es, en primer punto, la idea de un nuevo contrato social, ¿no? Por eso vemos cómo se habla de un pase de un Estado de Derecho, tal como lo conocemos, el Estado de Derecho, a una transición a un Estado social de derecho. Cualquiera va a poder escuchar en los discursos progresistas, socialdemócratas o liberales de izquierda, cómo se habla de esta idea de Estado social de derecho, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es la idea de la nueva normalidad, que ya la podemos ver y que está plasmada en todo el mundo, que no es más que, como hablábamos anteriormente, una modificación de las conductas sociales, este idea del distanciamiento social, es, volviendo a Foucault, la intención de disciplinar y normalizar a las sociedades, ¿no? Bajo un nuevo esquema. Por eso la insistencia y la promoción del medio de comunicación, de todos los gobiernos. Prestemos atención a que prácticamente no hay resistencia a estas ideas de distanciamiento social. Bueno, el bozal, el barbijo, perdón, donde podemos ver claramente que se destaca como símbolo, ¿no? Algunos lo llaman como la diplomacia del barbijo, una imposición simbólica por parte de China al resto del mundo. El barbijo es algo que está totalmente arraigado a la costumbre china. Bueno, es un buen ejemplo simbólico, ¿no? Lo del barbijo como, podríamos decirlo de soft power en términos geopolíticos por parte de China. Como así las ayudas, entre comillas, humanitarias que mandó hacia Europa con asistencia y demás. Y el tercer punto, ya mencionamos la idea de nuevo contrato social, nueva normalidad, la de la renta básica universal, ¿no? Y acá esto está relacionado a la idea de la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial y la automatización de muchas industrias, ¿no es cierto? Claramente se ve que hay un porcentaje de la población que no va a ser necesario para estas nuevas industrias, entonces van a ser despojadas de su trabajo, esto generaría revueltas. De hecho, Klaus Schwab, en una entrevista en el diario El País hace poco, a fines del año pasado, él mencionaba su preocupación por un estallido social global, así lo dijo, o planetario, no recuerdo si era global o planetario, pero la idea era esa, y cuyo uno de los mayores impulsores de esta renta básica universal también es China, ¿no es cierto? Por eso también, como así el conglomerado de Silicon Valley, hay varios referentes de Silicon Valley que se han expresado a favor de esta renta básica universal. Y acá volvemos, ¿no? Destruir la idea del trabajo, que es lo que genera la dignidad al hombre. Lo que de alguna forma le permite liberar su ser, en términos hegelianos. Podemos ver cómo estos señores de las finanzas se proponen terminar con el trabajo, ¿no? Y ahí sí, de nuevo, a la idea de meros esclavos, ¿no? Que ya ni siquiera podemos tener el trabajo, el cual permitiría la liberación de nuestra conciencia, hablándolo en términos hegelianos, que es lo que termina siendo de que los señores sean esclavos de quienes trabajan, y entonces ahí romperían esta dialéctica en donde nosotros seríamos esclavos eternos al no poder, digamos, realizar nuestro ser o tener la dignidad de trabajar la tierra y poder construir una familia, vivir en comunidad, poder hacer crecer la sociedad, la patria, la nación en la cual estamos. Entonces, esos son digamos, los aspectos centrales de esta idea de gran reinicio, que está vinculada a la Agenda 2030 porque el programa económico del Foro Económico Mundial de Davos está intrínsecamente relacionado al programa político de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esto fue resumido claramente este año, así es expresado por Xi Jinping, quien dijo que iban a hacer lo posible para implementar esta Agenda 2030 a nivel global, lo mismo Klaus Schwab. Bueno, ahora Biden, ¿no? Biden está claramente enrolado también bajo estas políticas, en donde podemos ver que, a ver, ¿cómo decirlo? Estoy pensando las ideas, ¿no? Esta Agenda 2030, que fue sancionada en el 2015 por Naciones Unidas,
con sus 17 objetivos para el desarrollo, propone imponerse a las naciones, a los estados, a los gobiernos, de una forma totalitaria, porque es una agenda que, digamos, los distintos pueblos de las naciones no la han votado, no ha pasado por los congresos, ¿no es cierto? Nadie conoce a los burócratas de la ONU que han declarado estos objetivos para el desarrollo que ahora se pretenden imponer sin pasar por los congresos, por eso es ilegal e ilegítima, ¿no? No tiene el fundamento soberano, no provienen de un poder constituyente, sino que provienen desde arriba, ¿no? Y la autoridad justamente emana desde abajo, por eso la idea de poder constituyente que es del pueblo, y no de estas oligarquías. Por eso hablamos de tiranía, ¿no? Del pase de una oligarquía financiera a una tiranía, porque es una imposición directa. Por eso es ilegítima, no está fundada en el pueblo, e ilegal porque no pasa por los congresos. Y esto lo destacan en su declaración de los 17 objetivos para el desarrollo en la Agenda 2030, cuando se sancionó, en el punto 40, 44 de esa declaración, ellos lo plantean estrictamente la necesidad de que pase por los congresos y de incrementar el presupuesto, ¿verdad? Porque pasa lo mismo con las políticas de género. Ya no van a ser las ONG o los grandes poderes financieros lo que pongan el dinero, sino que ahora van a ser los estados con el consenso. Por eso la importancia de la noción de hegemonía. Por eso la hegemonía es progresista, porque necesitan el consenso para ejecutar estas políticas. Entonces podemos ver cómo se relacionan estas agendas intrínsecamente. Justamente